¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, el cual ustedes lo pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, al igual que en Facebook Telesucesos Quito y en la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia de María Elisa Herrera. Ella es licenciada en Nutrición Humana de la Universidad San Francisco de Quito, tiene una maestría en Nutrición Clínica del Adulto y una especialidad en enfermedades crónicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, en la Universidad de Chile. Es miembro activo del Comité Científico de IBFAN, por sus siglas en inglés, ¿no? International Baby Food Action Network. En Ecuador ha sido docente del pregrado y posgrado de la Universidad San Francisco de Quito y otras instituciones de educación superior. Cuenta con 5 libros de carácter científico en el área de la nutrición humana y más de 20 publicaciones científicas en revistas indexadas. Destacan el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación en el área de ingesta alimentaria, composición nutricional y lactancia materna. Ustedes van a ver también aquí, ya les vamos a poner el número además de la doctora para que la puedan contactar. Atiende consulta además en la clínica del Batán hoy por hoy. Bienvenida, María Elisa, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación, David. Bueno, yo también estoy bastante emocionada de estar acá y más porque vamos a topar un tema bastante interesante y que en realidad a mí me apasiona. Así es, un tema que seguramente nos quedará corto el tiempo, pero lo vamos a hablar y ojalá podamos hacer, por supuesto, más programas que tienen que ver con la nutrición, pero enfocados en temas muy especiales o un poquito más específicos, como es el caso del embarazo, por ejemplo. Así es. ¿Por qué es importante una buena nutrición en el embarazo? Entendiendo además que cuando una mujer está embarazada, empiezan todos los tips habidos y por haber, no, en el tema de la alimentación o de las mujeres mismas. No comerás mucho porque cuando después de esa luz vas a quedar gorda o tienes que alimentarte el doble porque eres tú y el bebé, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante una buena nutrición en el embarazo? Bueno, en realidad el embarazo es uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de todas las etapas de la vida de una mujer. ¿Sí? Entonces es un periodo de vulnerabilidad nutricional y es un periodo muy importante para cuidar la salud de la madre y del niño. Y a través de los años, históricamente, nosotros hemos pasado por varias etapas en eso. Venimos desde dietas hipocalóricas, esto se aplicaba en la época de los reyes. Hipocalóricas. Hipocalóricas, a estas pobres reinas les daban unas dietas con muy bajas calorías, con la finalidad de tener productos muy pequeños. Entonces, básicamente lo que se hacía es inducir un retraso del crecimiento intrauterino y con eso el parto era fácil, porque tenían productos pequeños. ¿Sí? Productos, estamos hablando del bebé. Del bebé. Un bebé pequeño. Un bebé pequeño, sí, y con todo lo que hoy conocemos, sí, que trae el tener un retraso del crecimiento intrauterino, y a través de la historia hemos pasado a diferentes dietas. Hoy por hoy todavía se practica el vamos a comer por 2, lo cual hoy en día sabemos que no debería ser así, ¿sí? Bueno, hoy en día sabemos que para todo un embarazo, la investigación nos ha llevado a estas cifras. Nosotros necesitamos 80,000 kilocalorías extras. Hablamos de 280... Durante todo el periodo del embarazo. Las 40 semanas de gestación. Ajá. Son 40 semanas de gestación, ¿sí? 80,000 extras. Extras. Kilocalorías. Kilocalorías, ¿sí? Si eso lo hacemos diario, hablamos de 300 kilocalorías adicionales al requerimiento de esa mujer cuando no estaba embarazada. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que los nutricionistas hacemos es estimamos el requerimiento, cuánto necesita la mujer y le sumábamos 300 kilocalorías, independiente de si estaba en el día 1, 2, 30, 40 del embarazo. En cualquier día del embarazo le sumaban 300. Sí. Le sumaban, estamos hablando de pasado. Le agregábamos, sí, le sumábamos. Eso no se debería hacer. Todavía se hace, pero ya no se debería hacer. Porque nosotros tuvimos un estudio que lo hizo la Organización Mundial de la Salud, tomó una corte de varios países, se incluyeron 5 países de Latinoamérica y tuvimos la oportunidad de estudiar a la embarazada. Por primera vez tuvimos la oportunidad de estudiar en la embarazada porque aplicamos una técnica que se llama agua doblemente marcada, que es inocua, no le afecta ni a la madre ni al niño. Y pudimos determinar cuánta energía necesitaba la embarazada en cada una de las semanas de gestación. Y nos dimos cuenta que el requerimiento nutricional depende no solo del estado nutricional previo de la madre, sino también del trimestre de gestación. Entonces, hoy en día sabemos, por ejemplo, que si yo tengo una madre
que es normopeso, o sea, no está deficiente ni tiene exceso de peso, en el primer trimestre yo no agrego calorías. Al igual que si es obesa, pero si es bajo peso, debo agregar calorías. ¿Sí? De acuerdo, ajá. Entonces, es un estudio personalizado, además. Personalizado al 100%. Es completamente individualizado. No es que mi prima, mi amiguita tuvo ese tema y ella se empezó a alimentar con esto. Es personalizado. Es 100% personalizado porque depende del estado nutricional previo de esa mamá. ¿Desde cuándo? ¿Desde que se enteran que están embarazadas? Sí. Sí, desde que te enteras que estás embarazada, porque lastimosamente nosotros no sabemos que estamos embarazadas en el día 1 del embarazo. Nosotros sabemos que estamos embarazadas más o menos entre el día 30 y 40, ¿sí? Que es cuando ya pasa, cuando deberíamos tener la menstruación y bueno, no la tenemos. Sí, decimos, ok, aquí pasó algo, posiblemente estoy embarazada. Y confirmo con una prueba de embarazo. Eso significa además que junto a los cuidados que son del embarazo, ginecólogo, cuidados médicos generales, hay que incluir, yo debería, o yo lo digo mejor dicho así, y entendiendo lo que estamos, a un nutricionista o a una nutricionista. Sí, al nutricionista, porque somos hombres y mujeres, ¿sí? O sea, yo he formado muchas nutricionistas mujeres y muchos nutricionistas varones, ¿sí? Somos hombres y mujeres y realmente la nutrición asegura la salud de la madre, pero también asegura la salud del niño cuando nace a corto, mediano y largo plazo. O sea, vamos a asegurar la salud de ese niño cuando ese niño llega a ser adulto. Y ese es uno de los objetivos principales, por supuesto, de la nutrición durante el embarazo. Es uno de los objetivos, cuidar la salud de la madre y el niño. ¿Hay macronutrientes esenciales dentro de lo que es la etapa del embarazo? Sí, que no podemos descuidarlos por ningún motivo. Sí, los macronutrientes por definición son los que te aportan calorías. Estos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En carbohidratos, nosotros lo que hacemos es cuidamos de que esa madre no entre en una cetosis. Cetosis es cuando tú comienzas a romper tus ácidos grasos de tu cuerpo y los conviertes en calorías. Cuando eso pasa, pues nosotros entendemos como una deficiencia nutricional, que en muchas ocasiones lo hacemos y nos conviene, pero en el embarazo no. ¿Sí? Y nosotros aseguramos eso cuando llegamos entre 175 y 200 gramos de hidratos de carbono al día. Ahí están los macronutrientes. ¿Y los micro? Ese es macronutriente, las proteínas son macronutriente y las grasas son... En las proteínas y grasas, macro. Sí, exactamente. ¿Me dan calorías? Los tres. Micronutrientes. Sí. Los micronutrientes son las vitaminas y minerales, pero antes de pasar a micronutrientes, las proteínas son súper importantes, porque así como pudimos estudiar el requerimiento calórico, fue en el estudio del 2000 y se publicó en el 2004, también estudiamos proteínas y actualizamos proteínas. Y la última publicación está en el 2007. Y ahí también entendimos que el requerimiento de proteínas era distinto según el trimestre de gestación, ¿sí? Entonces, si estamos en el primer trimestre, sube un poco, el 1%, y a ese requerimiento que yo le doy a la mamá que no está embarazada, le agrego 1 gramo más. Pero si estoy en el segundo trimestre, ya sube el 15% y tengo que agregar 10 gramos más de proteína. Porque el bebé está más grande. Sí, porque el bebé necesita más proteína para poder crecer. El bebé está creciendo. Y en el tercer trimestre, que es cuando se da el mayor crecimiento de este niño, es cuando más requerimiento de proteína necesitas. Incrementa en un 25% y al requerimiento de esa mujer yo le tengo que agregar 31 gramos más. Pero cuando hablo de 31 gramos de proteína, yo no hablo de 31 gramos de carne. ¿Sí? No es lo mismo. Claro, ¿no? Entonces me comía una porción de carne de 200 gramos, ahora tiene que ser 231. No es así. No es así. Claro. No es así. De hecho, una porción de proteína está determinada entre 50 y 60 gramos y eso a mí me va a aportar 11 gramos de proteína. Una de 50, 11 más o menos. Más o menos 11. Entonces eso quiere decir que yo le tengo que agregar 150 gramos más de proteína para cubrir esos 30 gramos. Pero las proteínas no solo son las carnes, también es del huevo, es del queso, ¿sí? Entonces hay otras proteínas. Entonces cuando nosotros recibimos a nuestros pacientes, nosotros hacemos una valoración completa de cuál es la dieta de mi paciente y vamos agregando en distintos momentos del día ese requerimiento de proteínas y aseguramos la salud de la madre y del niño. Ojo, mucho ojo, hay que tener, por eso, un nutricionista o una nutricionista de cabecera. Las grasas. Las grasas también son importantes y es más importante la calidad de la grasa que la cantidad de grasa que comes. Calidad de grasa. La calidad de las grasas. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que asegurar la ingesta de omega 3 y omega 6. ¿Sí? Son ácidos grasos esenciales.
por definición esenciales, quiere decir que yo no los puedo sintetizar, entonces yo no fabrico en mi organismo estos ácidos grasos y los tengo que conseguir de la dieta, o sea, me los tengo que comer. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el concepto de un ácido graso esencial. Entonces, yo tengo que cubrir esa demanda. Dentro de estos ácidos grasos esenciales están los omega 3 y dentro de los omega 3 está un ácido que se llama DHA, que muchos de ustedes lo tienen que haber oído y escuchado como DHA. El DHA se llama ácido docosahexanoico. Tiene un nombre larguísimo. ¿Sí? Bueno, este DHA... Perdón, el nombre es el DHA, ¿no? Lo conocemos como DHA. Pero conocemos como DHA, pero se llama ácido docosahexanoico y el EPA se llama ácido eicosapentanoico. Y hay suplementación con DHA. Y hay suplementación con los dos, con EPA y con DHA. Pero el que tiene un impacto beneficioso en el organismo es el DHA. ¿Sí? Entonces, por eso me centro mucho en el DHA. Y ese DHA, o sea, para yo alcanzar el requerimiento, las fuentes importantes de DHA son los pescados grasos. Los pescados que son grasos son los pescados de aguas frías. ¿Sí? En Ecuador no tenemos muchos peces de aguas frías con excepción de la trucha. ¿Sí? Para yo alcanzar ese requerimiento yo debería tener una ingesta de 2 veces por semana. Y si son pescados que no son de aguas frías, debería estar en 3 veces por semana. Pero ahí entramos en otro problema. Los mares están contaminados con mercurio. ¿Sí? Y es algo con lo que tenemos que vivir y convivir y jugar. Y es por eso que nosotros optamos mucho con la suplementación. ¿Qué otros alimentos tienen DHA? Tienen las algas marinas. ¿Sí? Como ecuatorianos no somos comedores de algas marinas. Deben tener mercurio también, por supuesto. No acumulan mercurio. No acumulan mercurio. Porque para acumular mercurio tienes que consumir animales del mar. De acuerdo. Entonces, mientras más grande es el pez, más acumulación de mercurio tiene, porque come más pescaditos. De acuerdo. ¿Sí? Algas marinas, entonces. Tenemos algas marinas. Pero no somos aquí, no, ay, qué rico, me voy a comer unas algas. No tenemos, o las consigo, no me voy al mercado. Sí, no tenemos como la dieta japonesa que incluyen algas marinas y eso. Entonces nosotros sí optamos por la suplementación con DHA. ¿Y por qué indagamos tanto en la suplementación de DHA? Porque la suplementación de DHA es fundamental para el desarrollo cerebral y visual del niño. ¿Sí? Entonces, es fundamental en el desarrollo cerebral del niño, pero también en el desarrollo visual. También esta nos previene el parto prematuro, o sea, el que yo tenga bebés prematuros, que entramos en, bueno, esto sería como otra entrevista, ¿no es cierto? Entramos en otros problemas de la lactancia, del crecimiento, del desarrollo, etcétera. ¿Sí? También el DHA previene hipertensión en madres que son susceptibles. Entonces, si yo soy una mamá hipertensa, que me he cuidado en mi embarazo, ¿verdad? Y he manejado niveles de presión arterial normales, ¿sí? La suplementación de DHA me va a jugar muy bien, ¿sí? Porque previene esta prehipertensión en madres susceptibles, ¿sí? Y también ayuda a alcanzar un buen peso al nacimiento en el niño. Es fundamental el peso del nacimiento del niño. Hoy en día entendemos que es crucial y estos bebés tienen que pesar entre 3.000 y 4.000 gramos, porque cuando pesan menos, se predispone el desarrollo de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión, cuando el bebé es adulto. Cuando el bebé está entre 35 y 40 años, comienzan a aparecer los problemas. Lo que debíamos de haber corregido. Lo que habíamos hecho en embarazo y lactancia. ¿Sí? Hoy en día eso está muy probado. Esto se llama teoría de Barker. El doctor Barker murió en el 2013. Claro, y se decía mucho también, decían, es que el bebé salió gordito, salió muy grande y entras en otros problemas. Los bebés que son macrosómicos, ¿sí? O sea, un bebé que pesa más de 4.000 gramos es un bebé... 4 kilos sería, ¿no es cierto? Ajá, de 4 kilos, claro, correcto. 4 kilos. Este bebé es un bebé que tiene mucho más riesgo de desarrollar obesidad desde la infancia y por tanto de ser un niño con una enfermedad crónica no transmisible. Son niños que tienen hipertensión muy temprano, entre 8 y 10 años, tienen dislipidemia, tienen obesidad, tienen un sinnúmero de patologías. Entonces, entre 3.000 y 4.000 estaremos en el rango normal. Pasa de los 4.000, tenemos hay que ver problemas. Cómo se va controlando. Y bajo 3.000 se puede ir corrigiendo, ¿no? Todo corregimos. Todo lo corregimos en el embarazo. Nosotros manejamos el peso de la embarazada, la ganancia de peso, la velocidad de ganancia de peso y lo hacemos lo mismo con el niño.
Necesitamos siquiera 3 consultas con una nutricionista durante el embarazo, una por trimestre. ¿Sí es así? Para ir ajustando también, porque lo acabamos de hablar. Sí, claro que sí. O sea, nosotros necesitamos una consulta al inicio del embarazo, porque esto me va a asegurar un buen estado nutricional en la primera fracción del embarazo, que son los primeros 3 meses. Después necesitas en el segundo trimestre del embarazo, ¿sí? Y dependiendo de cómo va el estado nutricional de esta madre, pues yo voy... vamos viendo si esta consulta va a ser mensual o va a ser cada 6 semanas o va a ser cada 2 meses, etcétera. ¿Sí? Es completamente individualizado. No hay un número que nos pueda decir, ok, mínimo esto. Lo que sí hay un número es un número de teléfono de la doctora, es el 098-053-5862. 098-053-5862. Lo vamos a ir nombrando porque a veces ya les surgen las inquietudes a la gente mientras ven el programa. Vamos a hablar de lo que hablamos hace un ratito, pero yo por ir muy apurado. Los micronutrientes, ácido fólico, hierro, calcio, vitamina D. ¿Qué pasa con eso? Puede haber primero un déficit. Segundo, si no hay déficit, el rato comienza el embarazo, puede empezar a perder la madre esos micronutrientes. ¿Es así? Claro que sí, claro que sí. Bueno, los micronutrientes son las vitaminas y minerales. Sí, estos no aportan calorías, pero aportan factores o cofactores esenciales en el metabolismo. Es así la vitamina B9 o el ácido fólico. El ácido fólico es fundamental en el embarazo, fundamental. ¿Sí? Este ácido fólico es parte, o sea, la función de él es para formar glóbulos rojos, ¿sí? Y la deficiencia, hay una mayor prevalencia de defectos del tubo neural en estos bebés, ¿sí? Y es por eso que nosotros indagamos si tenemos la oportunidad de trabajar en estas madres que planifican un embarazo, en suplementar con ácido fólico 3 meses antes de que haya una concepción, ¿sí? Eso es trabajar en una mujer en edad fértil. ¿Ayuda eso a la concepción también? Ayuda a la concepción y ayuda a tener un embarazo seguro. ¿Sí? Entonces suplementamos con 800 microgramos de ácido fólico al día. De acuerdo. Si están buscando tener un bebé, desde ya empezar a tomar el ácido fólico. Exactamente. Perfecto. Ese es el ácido fólico. ¿Qué es esto de prevenir los DTN que estoy viendo aquí? Defectos del tubo neural. Ya, eso es relacionado con el hierro. Eso es relacionado con el ácido fólico, previene los defectos del tubo neural. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en estos últimos 20 años, gracias a la tecnología y la investigación, conocemos que ese requerimiento de ácido fólico sube a 5 gramos al día en grupos en riesgo. ¿Quiénes son grupos en riesgo? Cuando yo tengo un antecedente familiar de un defecto del tubo neural, es decir, mi tía, mi madre, mi abuela, tuvo un bebé con defecto del tubo neural. Yo tuve un bebé previamente ya con defecto del tubo neural. Muchos de estos bebitos mueren al nacimiento o mueren pocas semanas después de nacer. Porque tuvieron este defecto del tubo El defecto del tubo neural quiere decir que no se forma el cerebro o que no se forma la espina bífida, ¿sí? Entonces son dolencias que lastimosamente no siempre el niño vive, ¿sí? También lo suplementamos en 5 gramos al día a las mamás diabéticas. Si yo tengo una diabetes previamente, o sea, yo ya soy diabética, es una diabetes previamente al embarazo, también tengo que suplementar. Si tengo epilepsia, tengo que suplementar, ¿sí? Si soy una mamá que tiene cifras de obesidad, o sea, que yo tengo un diagnóstico de obesidad, me tengo que suplementar con 5 gramos porque el requerimiento sube. Es mucho mayor a una persona que mantiene un normopeso. También si tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, ¿verdad? O si soy fumadora, el requerimiento sube 5 gramos al día. Esto es súper importante porque antes nosotros suplementábamos a toda la población por igual y hoy en día no, hoy en día cogemos y decimos, ok, mi paciente está dentro del grupo en riesgo o no está dentro del grupo en riesgo, porque 800 microgramos a 5 gramos es más de 5 veces la suplementación. Wow. ¿Sí? Y esto de fumadoras parece que fuera algo así simple, ¿no? O sea, fuma, pero no te está afectando. Sí te está afectando. No solo a los pulmones, 100%. Como pensamos, sino a este tema del tubo neural además. Exacto. Los niños nacen con malformaciones congénitas, ¿sí? Entonces, súper importante suplementar porque el requerimiento de ácido fólico se dispara cuando yo soy fumadora. Hierro, calcio, vitamina D. En el hierro, bueno, la mayor irrigación materna que se da con el embarazo hace que ese requerimiento de hierro también se dispare. El punto es que con el hierro, los requerimientos de hierro en el embarazo se duplican y es inviable alcanzarlo con dieta.
yo no alcanzo. De hecho, es el único nutriente de todos los nutrientes que yo no voy a alcanzar con dieta, ¿sí? Y es por eso que nosotros suplementamos con hierro. De acuerdo. Suplementamos con hierro, sí o sí en el embarazo. Y a esto súmale que hoy en día tenemos un porcentaje altísimo de mujeres que parten su embarazo con una deficiencia de hierro. O sea, no tienen niveles adecuados de hierro. Posiblemente no tienen anemia, pero tienen diagnóstico de deficiencia. Me estoy alimentando bien, pero ya estamos hablando que no se logra cubrir con alimentación, sino que se necesita suplementación. En el embarazo el hierro se tiene que suplementar. Nosotros suplementamos con 30 miligramos, 30 gramitos de hierro elemental y le agregamos ácido fólico, porque se complementan, hay una mejor biodisponibilidad, pero sí o sí tengo que suplementar el hierro. ¿Cuánto voy a suplementar? Estas cifras son como generales, son a nivel poblacional, pero no son individualizadas. Para yo conocer cuánto voy a suplementar en mi paciente, necesito hacer una valoración bioquímica y saber en cómo están sus niveles de hemoglobina, hematocrito y obviamente ferritina sérica. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, porque me va a decir qué tan deficiente está y en base a eso yo puedo manejar un valor adecuado de suplementación. De lo contrario, no puedes llegar a corregir la deficiencia. Ojo con eso. Y los amigos televidentes que nos ven tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, embarazadas o en proceso o que quieren quedar embarazadas, tener todos estos cuidados. El calcio y la vitamina D, hablemos también de esos. Sí, el calcio es súper importante porque la función del calcio es la formación del tejido óseo del niño, pero también aseguramos la salud de la madre. ¿Y por qué aseguramos la salud de la madre? Porque cuando no hay una buena ingesta de calcio en el embarazo y la lactancia, esto le voy a agregar la lactancia, yo rompo hueso, saco de mis reservas y lo transfiero al niño. En el embarazo va a haber una transferencia a partir de la placenta, ¿no es cierto? Y en la lactancia va a haber una transferencia a partir de la leche materna. Y el niño puede estar bien con el niño es hermoso, es bello. Y la mamá está que se quiebra prácticamente. La mamá se quiebra. Muchas de nuestras mamás terminan con diagnóstico de osteopenia, a veces con osteoporosis, por la deficiencia del calcio. Entonces, a pesar de que el embarazo, este cambio hormonal hace que sea más biodisponible el calcio, y yo absorbo mucho más calcio cuando estoy embarazada que una madre que no está embarazada, si yo no aseguro un requerimiento de 1000 a 1300 miligramos al día, yo puedo entrar en deficiencia. Y es por eso que nosotros, los nutricionistas, hacemos una valoración de qué come mi embarazada y en base a eso, lo que yo hago es ver cuánto ella está comiendo y agrego para alcanzar los 1300 miligramos. 1300 miligramos de calcio. Sí, para que tengas una idea, una taza de leche te aporta 200 miligramos. ¿De leche entera? Cualquier tipo de leche. ¿Cuánto, perdón? 200. 200. Debería tener como más de 6 tazas si fuera así. 5 tazas. ¿Sí? Entonces, claro, es difícil que nos tomamos 5 tazas de leche al día. No todos consumimos 5 tazas. Bueno, es un litro prácticamente. Es un poquito más de 1 litro entre la leche, el yogur y el queso. Entonces, nosotros sabemos eso. Y es por eso que, o sea, básicamente con la valoración del estado nutricional yo conozco si ella está consumiendo 1, 2 tacitas. ¿Cuál es la dieta? ¿Cómo es la dieta? ¿Cuánto me falta? Y doy una suplementación adecuada. Vitamina D. La vitamina D es fundamental porque me ayuda a la absorción del calcio. Sin vitamina D el calcio no se absorbe. Pero también me ayuda a la salud de la madre porque es fundamental en el sistema inmune de la madre y del niño. Nuevamente, para la suplementación de vitamina D, yo necesito hacerlo con exámenes previos. Y un dato que te cuento, que no lo conocíamos hasta hace pocos años, es que hoy en día no tenemos estudios oficiales para el país, ¿sí? Pero ya han comenzado a salir pequeños estudios, ¿sí? De investigadores que van publicando. Y son estudios bastante alarmantes, porque nos dicen que el 75% de nuestra población es deficiente en vitamina D. Aquí en Ecuador. Aquí en Quito. 75%. Eso quiere decir que cada 10 pacientes, 7 va a presentar una deficiencia. ¿Sí? Vuelvo y repito, no tenemos datos oficiales, no tenemos una cohorte grande que nos diga la deficiencia del país es tanto. Tenemos pequeños datos de investigadores que han ido trabajando, son estudios pequeños, pero que ya nos dan una luz. Y si en algún momento podemos hacer este estudio con una cohorte grande, que sea nacional y que podamos decir cuál es la deficiencia a nivel nacional, pues sería excelente, ¿sí? Pero hoy en día contamos con esto y el mensaje posiblemente que yo les quiero dar especialmente a mis colegas y a los profesionales de la salud es que la vitamina D no se puede dejar de lado.
hay que evaluar, hay que medir deficiencia de vitamina D y en base a la deficiencia suplementar. ¿Cuánto necesitamos de vitamina D? La vitamina D, el requerimiento son 4.000 unidades internacionales. Es una vitamina que se mide en unidades internacionales, ¿sí? Y la suplementación es bastante fácil de hacerla. 4.000 unidades. La más biodisponible es la liposomal, es decir, que es en gotas. Es la que más se absorbe y se absorbe en la lengua. ¿Sí? Es maravillosa la vitamina D. Pero si yo no sé qué tan deficiente está mi paciente, no sé cuánto voy a suplementar y posiblemente le esté dando estas 4.000 unidades internacionales cuando mi paciente puede necesitar 10.000 o 20.000. Básico, hacer un perfil Hay que hacer paciente, un perfil. La paciente en este caso, sí. el tema de embarazo y definir todo eso, deficiencia de vitamina D, de calcio, vitamina C, del hierro, calcio, ácido fólico, los macronutrientes también. Fundamentales. Todo eso a través de un perfil. Exactamente. Un perfilado de la paciente. Así mismo, con una valoración del estado nutricional nosotros conocemos cómo está mi paciente y vamos corrigiendo todas estas deficiencias. Y bueno, al final lo que vamos a alcanzar es un embarazo saludable, ¿verdad? Un niño entre 3.000 y 4.000 gramos que va a ser saludable, que va a estar sano a corto, mediano y largo plazo. Eso quiere decir que vamos a tener adultos saludables. Así es. Y es que el tema de la nutrición está prácticamente ahora en todo y tenemos que entenderlo además desde ese punto de vista. Hemos topado el embarazo y usted en el embarazo ha hablado también del antes del embarazo y el después del embarazo, porque en un momento dijo, tendremos que hacer otra entrevista para hablar del tema de la lactancia, pero el tema de la nutrición también está directamente ligado sobre todo a mujeres que quieren, por ejemplo, embarazarse y no pueden, y seguramente mucho de eso tiene que ver con una mala nutrición, ¿es así? Claro que sí. Tenemos muchas patologías que hoy en día conocemos que se tiene que corregir el estado nutricional para alcanzar un embarazo. Una de ellas es el síndrome de ovario poliquístico. Que ahora ya tiene otro nombre, ¿no? Incluso creo que oficial, ¿no? Sí, es verdad. Y esto pasó hace 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas, claro. David, te felicito porque estás al día en todo. Esto no lleva más de 2 o 3 semanas. Claro, sí, es verdad. Tiene otro nombre, otro tipo de... Es verdad. Que hay que hablarlo incluso dentro del tema médico. Y el nombre incluye al metabolismo, porque es un trastorno metabólico. Exactamente. Y claro, este tema de la nutrición tiene que, por supuesto, entrar de por sí. Así que qué mejor, mucho antes, piensen o no quedarse embarazadas, además, o tengan previsto eso, estar con un nutricionista, y si quieren quedarse embarazadas, qué mejor, porque haría yo ya una cadena, ¿no? Desde antes, logran quedar embarazadas y luego encadenan con todo el tema del embarazo. La alimentación, ¿no? Y luego la lactancia. La alimentación en la mujer en edad fértil es fundamental, no solo porque quiero tener un embarazo saludable, es fundamental para mantener la salud óptima en esa mujer, ¿sí? Porque si yo mantengo una salud óptima en esa mujer, quiere decir que mi salud va a ser óptima durante todo mi periodo de la vida. Si yo no lo hago así, va a pasar que voy a llegar a los 45 y 50 años y van a comenzar las deficiencias, las dolencias, las patologías, y lastimosamente cuando yo presento una patología, muchas de ellas no las podemos corregir, solo las controlamos. ¿Sí? Especialmente si son enfermedades crónicas. Por definición, una enfermedad crónica no se cura, solo se controla. ¿Sí? Entonces, cuando nos llegan a nosotros los pacientes con una enfermedad crónica, por supuesto que los mantenemos saludables, bellos y hermosos, ¿sí? Pero sabemos que que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, por eso partimos desde la mujer en edad fértil. Y en las mujeres es más susceptible la pérdida de nutrientes en la edad, digamos, sobre todo en esta edad productiva, porque además asisten al trabajo y es más en la mujer que en nosotros. 100%. Nosotros tenemos esta bendición del embarazo, no es una carga, es una bendición, sí, pero eso también pone en juego que somos un grupo poblacional de gran vulnerabilidad. Sí, porque nuestro requerimiento incrementa y si no lo sabemos manejar y cuidar, pues vamos a presentar deficiencias. ¿Hay, por ejemplo, nutrientes que pierden las mujeres cuando tienen su ciclo menstrual? Sí, el hierro. Hay una gran pérdida de hierro, ¿sí? En cada ciclo menstrual, y eso también tenemos que manejarlo, porque hoy en día, por ejemplo, si yo tengo un dispositivo intrauterino, hay dispositivos que me dan un mayor sangrado, hay otros que me dan un menor sangrado, ¿sí? Y todo esto entra en juego. Todo esto entra en juego. La dieta entra en juego. Si yo no tengo una buena ingesta de hierro y estoy sangrando todos los meses, como toda mujer en edad fértil, lo más probable es que esté con una deficiencia de hierro.
¿sí? Entonces, nosotros valoramos todo esto cuando vemos una mujer embarazada o una mujer en edad fértil. María Elisa, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, pero los temas no se van a acabar nunca y es por eso que desde ya le invitamos y vamos a ir cuadrando y agendando así mismo otra entrevista para poder hablar un poco más. De pronto ya nos adentramos al tema, lo que tiene que ser después del dar a luz, la lactancia, los primeros 1000 días, que incluso los primeros 1000 días inician desde que es la gestación, ¿no? Y se alargan hasta los 3 años de vida, ¿no? Prácticamente con el tema, hay mitos relacionados con la leche materna, hasta cuándo le doy leche materna, le doy leche suplementada o no le doy. Existen un sinnúmero de mitos y creo que podemos ser una cadena en ese sentido. Sí, la lactancia es formidable. La lactancia hay que saberla, hay que entenderla y hay que manejarla bien, porque la lactancia es la salud que yo le doy a mi hijo hoy, mañana y hasta el día que él se muera. Así es. O sea, la lactancia es fundamental. Y qué mejor que tener todo esto desde el inicio para también no estar en es que no me sale leche, no tengo leche para mi hijo, ¿no? Todas son cosas, ¿no? Y qué mejor que hablarlo además a alguien castizo, porque eso es lo que termina sucediendo en el día a día. Sí, tengo algunas pacientes que no les sale leche y bueno, me ven a mí y ya en un par de consultas tienen mucha leche. Ah, ¿vieron? Qué leche tener una doctora que les acompañe. La leche que le faltó a Ecuador ayer cuando veíamos que topaba ese valor en los postes, pero bueno, ahí nos faltó leche. Exacto. María Elisa Herrera ha estado con nosotros, 098-053-5862, nutricionista, licenciada en nutrición humana, como ya lo dijimos, de la Universidad San Francisco de Quito, y hemos hablado el día de hoy de todo este tema que tiene que ver con el embarazo. ¿Por qué es importante una buena nutrición durante el embarazo? Muy gentil por haber estado Muchas gracias. Amigos, que pasen bien, un abrazo, cuídense, felicidades.